que el Señor me ministró con este tema porque un día a través de Facebook yo hice una pregunta. Yo llevaba una semana orando por algunas situaciones, ¿verdad?, que habían acontecido. Y en medio de la oración el Señor me reveló una pregunta. Y esta pregunta que el Señor ¿verdad?, que el Espíritu Santo me trae a mi espíritu, yo la compartí en Facebook hace poco. Y la pregunta fue: si yo te preguntara ¿qué tendría que decir el Espíritu Santo sobre ti? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías si yo te preguntara qué tiene que decirme el Espíritu Santo sobre ti? Esa fue una pregunta que me confrontó a mí. Pero cuando hice esta pregunta, lo que a mí, yo sé que hay personas que me contestaron en el Facebook, algunas entendieron, ¿verdad? Acuérdense, yo puedo hacerle una pregunta, pero lo que el Espíritu Santo te revele, si es ok, todo el mundo me contestó. Es válida cada contestación que me dieron. Pero a mí en lo personal el Espíritu Santo me revela, es que el Espíritu Santo me hace otra pregunta y me dice: ¿de qué te estás alimentando? ¿De las obras de la carne o los frutos del Espíritu? Por esto es el tema de hoy. Y el tema de hoy es: ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te alimentas? Perdón. ¿Y por qué este tema? Por a través de esta pregunta, de que el Espíritu Santo me hace: ¿de qué te estás alimentando? ¿De las obras de la carne o los frutos del Espíritu? Y yo dije: wow. Es una pregunta que comencé a analizarme, me hizo analizarme a mí misma y a pensar automáticamente qué tenía que decir el Espíritu Santo sobre mí. Y en esta noche, hoy yo te pregunto: ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de las obras de la carne o te estás alimentando de los frutos del Espíritu? Quiero que anotes este versículo. Es el Salmo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2, que dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es una forma y actitud frente a la palabra de Dios, que es la adecuada para ser bien alimentado. Mira qué interesante. Yo te quiero preguntar en esta noche: ¿qué se nos ocurre cuando yo te menciono la palabra alimentar? Cuando yo te hago esta pregunta, ¿qué viene a tu mente? Porque esta palabra significa muchas cosas. Podemos asociarla, ¿verdad?, con los alimentos que comes, como por ejemplo, cuando mencionamos la palabra nutrición, bebidas, golosinas. También puede ser la palabra cuidado, el compromiso. La palabra alimentar significa muchas cosas. Pero cuando hablamos de alimentación, no solo nos alimentamos de eso. Escuche bien esto. No solamente es de comida que nos alimentamos. También nos alimentamos del sol, del aire, de las relaciones personales, de los descansos, de los cortes que hacemos en nuestra vida diaria. Nos alimentamos de muchísimas cosas que no son alimentos. De todo esto se desprende que tengamos una vida feliz, una vida más plena y que tengamos una vida más enfocada. Pero a lo largo de miles de años, Dios nos dio su preciosa palabra. Ahora tenemos su revelación completa en nuestras manos. ¿Y cuál es la revelación? Que es esta, la palabra, la Biblia, ¿verdad? La Biblia, donde está su palabra. La historia nos dice que la Biblia ha afectado profundamente a innumerables personas a lo largo de los siglos. Ha servido de guía para vivir e incluso se ha enseñado hasta en las escuelas. Pero la Biblia no es simplemente un libro lleno de doctrinas sobre Dios y tampoco de la fe cristiana. Una obra de literatura o un manual de autoayuda que nos dice cómo tener una buena vida. En realidad, la intención de Dios de darnos su palabra es que fuera nuestro alimento espiritual para nutrirnos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues yo te voy a decir, te voy a mencionar aquí, hay versículos claves que revelan que la Biblia es nuestro alimento. Y yo te voy a mencionar solamente algunos
versículos, pero la Biblia está llena de versículos que nos dice, ¿verdad? Que nos revela que la Biblia está llena de palabras, que su palabra es un alimento para nuestro espíritu. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice en Jeremías 15:16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Jeremías en su queja, ¿verdad? Porque eso yo digo que eso es otra prédica, pero en su queja que le hizo a Jehová, él le está diciendo que él había encontrado, que él se comió esa palabra y que esa palabra le trajo alegría y le trajo gozo a su corazón. Imagínate, esto es una revelación poderosa. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Él te va a traer cuando nos metemos en la palabra de Dios. Esto me está diciendo a mí, si lo hizo con Jeremías, lo puede hacer contigo. Te puede llenar de gozo, de alegría. La palabra te da paz. Tenemos también al principio del Nuevo Testamento al Señor Jesús, que fue tentado por el diablo a convertir piedras en pan después de haber ayunado 40 días. Y eso lo vemos en Mateo 4:4, donde Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué poderoso, el propio Jesús diciéndole, hablándole a Satanás, no solamente del pan vive el hombre, sino de las palabras que sale de la boca de Dios. Amén. Tenemos en Primera de Pedro 2:2, el apóstol Pedro exhortó a los creyentes diciendo: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es un versículo que a mí me llamó tanto la atención, porque te habla como los niños recién nacidos, ¿verdad? Que beben su leche para que ellos puedan crecer, ¿verdad? Cuando un niño toma su leche, se alimenta bien, eso le ayuda en su crecimiento. Eso es lo que significa esta palabra, este versículo. Te está diciendo el apóstol Pablo que mientras más tú te metas en la palabra, eso nos sirve para crecer espiritualmente y para nuestra salvación. Esto y muchos otros versículos nos muestran que Dios nos dio su palabra para que sea nuestro alimento espiritual. Así que debemos tener esto en cuenta cuando nos acercamos a la Biblia. Dios quiere que su preciosa palabra sea el alimento que comemos y por el que vivimos. Y a veces, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, pero a veces tenemos la Biblia y lo usamos de vez en cuando. Y a veces la dejamos como adorno, ahí que coja polvo. Y a veces tenemos situaciones en nuestra vida y nos olvidamos a dónde tenemos que ir a acudir, ¿verdad? Siempre vamos a la presencia del Padre, pero a veces decimos: ¿dónde está Dios que no nos habla? ¿Qué pasa, Señor, que yo no te siento? Cuando tú no sientas y llegan esos momentos que tú no sientes al Señor, te lo digo por experiencia, porque han habido, ¿verdad? Los problemas a veces vienen y te sientes tan cargado y tan cargada que dices, no escuchas la voz de Dios. Acuérdate que los problemas y las situaciones te van a afligir, y cuando estás afligido tú no vas a escuchar la voz de Dios, tú no vas a sentirlo porque estás sintiendo el dolor de lo que te está afligiendo. Y es tan sencillo que cuando venimos y abrimos esta poderosa Biblia, aquí es donde el Señor nos habla. No necesariamente tiene que ser audible, no todo el mundo tiene la bendición para escuchar al Señor audible, pero sí podemos encontrar en su palabra y podemos ver aquí todas las bendiciones que Dios tiene, todo el alimento que Él tiene, y aquí están las soluciones y ahí está la revelación de Dios para nuestro espíritu, ¿verdad? Para que podamos, nos da paz, nos da alegría, nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos da la paz que necesitamos, nos da las soluciones que necesitamos. Amén. Esto era una pequeña pausa que quería dar. Y el deleitarnos en Dios y ser más como Él no va a pasar por coincidencia. No nos levantaremos de un día para otro de pronto y nos daremos cuenta de que somos más santos que antes.
porque tuvimos un buen sueño la noche anterior. Más bien, la santificación progresiva es el resultado de pequeñas acciones diarias que a su tiempo van a dar frutos de salvación a nuestra alma. Por eso fue que hice la pausa y te estaba explicando que fuéramos siempre a la palabra de Dios. ¿Por qué? Esto que te estoy diciendo, para poder llegar a la santificación. Esto es progresivo, esto es, mira, a diario, no es un día sí y un día no, esto es, mira, todos los días, tenemos que hacer la acción todos los días, diariamente, de tomarnos el tiempo y de leer la palabra. ¿Para qué? Para que podamos dar frutos del Espíritu y que no salgan esas obras de la carne, porque nuestra lucha es, miren, con esto, con nuestra carne, porque no es ni con Satanás, nuestra lucha es con nosotros mismos. Tenemos batallas internas que no podemos manejar. Por eso es que, ¿por qué? Porque las obras de la carne quieren sobresalir por encima de los frutos del Espíritu. Pero cuando leemos la palabra de Dios y nos llenamos de la palabra de Dios, créanme que los frutos del Espíritu van a salir. Amén. Hay una frase que dice, eres lo que comes. Nuestras características físicas manifiestan nuestra alimentación. Como, ¿verdad? Hay características físicas que eso muestra físicamente la alimentación, la fortaleza de nuestros huesos, el organismo muestra si estamos consumiendo las vitaminas, si estamos consumiendo las proteínas necesarias para el cuerpo, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos agotados, a veces nos sentimos cansados. Yo recuerdo, mi esposo siempre me tiene ahí, ¿te tomaste las vitaminas? Porque yo trabajo fuerte y a veces estoy muy cansada. O sea, ya asociamos que si me tomo una vitamina me va a fortalecer. Esto es en lo físico, ¿verdad? Igualmente nuestro espíritu refleja el alimento espiritual que recibimos. Mira qué poderoso. Lo que comes espiritualmente se notará en la transformación de tu interior y de tus actitudes. Si te estás alimentando correctamente, los cambios serán notorios. Qué poderoso. Eso significa, esto me deja saber a mí que si nosotros nos alimentamos de la palabra, se supone, ¿verdad?, que nuestros frutos, se noten, que los frutos del Espíritu salgan a la luz, que nuestras actitudes cambian. Oiga, y se vale enojarse, se vale, ¿verdad? Somos seres humanos, nuestra batalla es constante. Las obras de la carne versus los frutos del Espíritu, eso chocan, eso es una guerra constantemente. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién va a sobresalir más que el otro? Pero cuando nos llenamos realmente y nos abastecemos de esta palabra, créanme que los frutos del Espíritu van a sobrepasar por encima de las obras de la carne. Amén. Te pregunto, ¿qué es lo que come? En el versículo, en el libro Números, capítulo 11:6 dice, pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Me dirán, pastora, pero brincaste de una cosa a otra. No, te quiero hablar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibía alimentación especial de parte del Señor. Era un pan del cielo, pero llegó un momento en que sus hijos se quejaron porque estaban aburridos de ese maná. Querían saciarse de otras cosas, de apetitos y deseos ocultos que no venían de él. En la actualidad existen personas enfermas por esta misma razón. Quieren otra alimentación y no lo que el Señor tiene para sus vidas. Les encanta complacerse con el pecado. Sus corazones están sucios y se muestra claramente en sus acciones. Sus apetitos espirituales se han atrofiado por comer demasiadas golosinas baratas. Por eso te pregunté, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿Será que nos pareceremos como el pueblo de Israel, que se cansó de comer pan? Fue un pueblo malagradecido. El Señor el maná significaba ese alimento que Dios les estaba dando a ellos, pero ellos no querían eso. Ellos querían alimentarse de otras cosas. Como dice aquí, se aburrieron del maná. Eso es como que tú me digas a mí, me aburrí de la palabra de Dios. Estoy aburrida. Ya no la voy a leer. Entonces venimos, pero las obras de la carne me entretienen. Las obras de la carne para mí pues son más importantes porque no me aburren. Cuidado con eso. Cuidado que te estés alimentando con las obras de la carne.
Te pregunto, ¿de qué te alimentas? Alguien que se está alimentando correctamente del pan de vida, te digo que será notorio. ¿Tú sabes por qué? Rebosará de gozo, tendrá amor para dar, no temerá en denunciar el pecado, derribará ídolos, buscará la libertad de sus hermanos, adorará al Señor en espíritu y en verdad. Estará tan enamorado de Jesús que no le importará dar su vida misma para servirle. Esto es lo que produce, ¿verdad? Cuando nos alimentamos de su palabra. Yo siempre digo que la palabra para mí es como un bálsamo para mi alma, mi corazón y mi mente. Y cuando escudriñamos la palabra, cuando nos alimentamos y nos llenamos de la palabra, entonces los frutos van a ser que gozo, amor, no habrá temor, ni temor en denunciar el pecado, no vamos a estar de acuerdo en ningún pecado, no vamos a tener ídolos. Mira, vamos a buscar la libertad y restauración de nuestros hermanos. Cuando somos alimentados por la palabra, vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Padre. Y saben que vamos a estar cada día más enamoradas de Jesús. Y nuestra prioridad será servirle al Padre. Te pregunto, ¿cuál es el alimento para el alma? Dice, la palabra es alimento para el alma. Cuando la comemos, el Espíritu Santo nos da poder para madurar y ser más semejante a Cristo. Transforma nuestra manera de pensar sobre Dios, sobre los enemigos, sobre todo, sobre la familia. En otras palabras, nos es realmente beneficiosa. El alimento es un alimento para el alma. Como te dije, para mí es un bálsamo, pero también es un alimento. Amén. Maduramos. ¿Y saben qué? Cada día vamos a ser más semejantes a Cristo. Cada vez que nos metamos más, que escudriñemos esta palabra, que nos las comamos, que nos las comemos, nos vamos a parecer cada día más a Cristo. Quiero compartirte algunas obras de la carne. Dice, hoy quiero mencionarte las obras de la carne y los frutos del Espíritu por la palabra. Y hoy tú vas a responderte de qué te estás alimentando. Y de una vez te vas a autoanalizar para saber qué diría el Espíritu Santo. Yo quiero compartirte algunas veces por la palabra, para que hoy tú puedas analizarte y decir y ser honesta contigo, ¿verdad? Porque tú sabes que tenemos un Dios que nos ve, un Dios que nos está viendo. Tú me podrás engañar a mí, podrás engañar a tus pastores, podrás engañar a tu esposo, a los que te rodean. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que hay uno que nos está viendo y que está viendo nuestras acciones y cómo actuamos, cómo hablamos. Y está viendo qué es lo que se está manifestando más en tu vida, si son las obras de la carne o los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:16, en Gálatas 5 del 16 al 24, la palabra de Dios dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseo. Aleluya. Esta palabra a mí me deja saber. Aquí en Gálatas 5, 16 y 24 te está dando la carne versus el espíritu. Y te está explicando que si andamos en el espíritu, tales cosas no son de la ley. Y que los que andamos en los frutos del espíritu, pero los que son de Cristo, hemos crucificado la carne. Esto es lo que quiere decir este versículo. Así que no crucifiquemos a Cristo una vez más con nuestras obras de la carne. Vamos a manifestar los frutos del espíritu. Vamos a caminar, ¿verdad? Y a ser semejantes como Cristo. Seamos como Él cada día. El fruto del Espíritu no debe confundirse con los dones del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante que quería mencionar, porque a veces confundimos los dones del Espíritu con los frutos del Espíritu. Dice, no debe confundirse con los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales son regalos de Dios a los creyentes con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso lo podemos ver en Efesios 4:12. Mientras que el fruto del Espíritu se desarrolla en tanto el creyente anda en el Espíritu. Es guiado por el Espíritu y vive en el Espíritu, cuyo fin es exhibir la imagen de Cristo. Esto era lo que quería explicarte, que como que me trabé ahí un poquito. Pero mientras manifestemos los frutos del Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo va a vivir en nosotros. Así que tenemos que exhibir la imagen de Cristo donde quiera que vayamos. El fruto del Espíritu es la nueva vida producida por el Espíritu Santo que modela la personalidad del creyente. Es un conjunto de virtudes que dan cuenta de la transformación del carácter de la persona que es nacida de nuevo, constituye la señal indudable y concreta de la acción de Dios en la vida de un ser humano. Indica que el creyente, tanto en la esfera privada como en la vida pública, camina guiado por el Espíritu en todo tiempo y que ha dejado atrás su anterior estilo de vida. Es la señal y sustancia que su transformación a la imagen de Cristo y las virtudes morales necesarias para poder seguir a Jesús. ¿Qué te estoy hablando? Cuando andamos en Cristo, ya no somos nosotros. Ya Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo tengo que manifestar esos frutos del Espíritu, tanto en mi iglesia, tanto en mi trabajo, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo pise. Yo tengo que representar al Cristo que vive en mí, porque ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Las obras de la carne se desarrollan o originan naturalmente como consecuencias de la naturaleza, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa. Es propio de la naturaleza caída y degrada por el pecado. Obrar diversas transgresiones. Si bien es cierto, Gálatas menciona algunas obras de la carne, como les había mencionado, el adulterio, la fornicación, la lascivia, idolatría, todas esas obras de la carne. No son las únicas. A lo largo de las Escrituras se encuentra una lista considerable de las obras de la carne. O sea, que la palabra, esto me está dejando saber a mí, que en la palabra no solamente esto que hablamos de Gálatas, son las únicas obras de la carne. Hay muchísimas obras de la carne. Así que las consecuencias de las obras de la carne, Pablo menciona varias consecuencias al someterse a la naturaleza pecaminosa. El creyente, ¿saben qué? Es esclavo, pues no puede hacer lo que quiera. Esto lo vemos en Gálatas 5:17. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No solo es esclavo del pecado, sino que también aún está esclavizado a la ley. Los que practican la obra de la carne no heredarán el reino de Dios. Eso lo vemos en Gálatas 5:21.
Esto es por la palabra, esto no es algo que yo me inventé, ni que yo te voy a decir porque estás pecando, no vas a ir al cielo, no vas a heredar el reino de Dios, no. Esto lo dice en Gálatas 5:21. El que siembra para la carne, Pablo asegura que segará corrupción. Lo vemos en Gálatas 6:8, que eso será una cosecha de muerte. Tú quieres cosechar muerte en tu vida. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tú quieres cosechar? ¿Tú quieres cosechar vida o quieres cosechar muerte? Yo te pregunto, mujer fuerte y valiente que estás ahí viéndome en esta noche, te pregunto, ¿tu vida ha cambiado desde que aceptaste al Señor como tu Salvador, tu único Salvador? ¿Tu vida ha cambiado? Te pregunto, ¿estás exhibiendo la imagen de Cristo? ¿O estás exhibiendo las obras de la carne? Yo quiero que te hagas, yo te hago esta pregunta, no me la tienes que contestar ahí, contéstatela a ti misma. Si tu vida ha cambiado, si estás exhibiendo la imagen de Cristo o estás exhibiendo las obras de la carne. Jesús le dijo en Juan 6:53, Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Te pregunto, ¿consideras que tu vida ha cambiado? ¿Tu carácter es mejor cada día? Yo me tuve que hacer todas esas preguntas. No te estoy haciendo estas preguntas a ti. Todas estas preguntas me las hice yo. Que si realmente yo estoy cambiando, que si realmente mi carácter ha mejorado cada día. Yo me estoy preguntando, yo me pregunté si yo estoy exhibiendo la imagen de Cristo. Yo me tuve que preguntar si yo estoy exhibiendo las obras de la carne. Hay momentos, yo te soy honesta, hay momentos que se han manifestado las obras de la carne. Y ¿saben qué? Quizás en carácter, ¿verdad? En mi temperamento pasan situaciones que sí, la carne a veces como que... Pero tú sabes lo más lindo de todo eso, es entrar en arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y creer que somos perdonadas. Y seguir caminando y seguir buscando la palabra y seguir alimentándonos de la palabra para que esas obras de la carne no se vuelvan a levantar. Reconocemos, como te dije al principio, nuestra batalla es con esto, miren, con la carne. Por eso es que tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra. Tenemos que ir a esta palabra. Hoy yo te exhorto a que busques a Cristo, a que busques a Jesús, que busques a Dios, al Espíritu Santo a través de la palabra, para que seas llena de su palabra. Amén. Ahora, de las preguntas que te hice, si tu carácter ha mejorado, si las preguntas son negativas, es probable que no te estés alimentando del Señor. La Biblia dice que Jesús, mediante su muerte, llegó a ser nuestra fuente y pan de vida. Así que tenemos una invitación para llegar a su mesa, para comer y volvernos fuertes. El pan de Dios no solo consiste en participar de la Santa Cena, sino de tener un encuentro diario con Él. Se trata de alimentarnos cada día de su presencia, orando, estudiando la Biblia, porque de este modo permitiremos su obra en nuestros corazones. Lo que comes debe ser Jesús. Más claro no te lo puedo decir. ¿Por qué te digo? Si son negativas, es porque a lo mejor te has enfocado en otras cosas, ¿verdad? Tu enfoque ha sido en otras cosas, que no te has enfocado, que no has tenido tu tiempo de intimidad con Dios. Te lo digo porque me ha pasado. Me he enfocado en otras cosas, en el agite de la vida, en el trabajo, en los quehaceres, que hay momentos que no buscamos, ¿verdad? Esa intimidad. Mira lo importante. A mí esta palabra me confrontó de que tenemos que sacar un tiempo, así sea en la mañana, en la tarde, en mediodía, de tener esa intimidad con el Padre. Y no tan solo la intimidad, es que leer su palabra.
porque en su palabra es que vamos a encontrar esa transformación de nuestras vidas. Amén. En Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. En este pasaje de la Biblia se observa el contraste más claro entre la manera de vivir del discípulo lleno del Espíritu y la del que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa, que es la carne. Pablo trata las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el Espíritu y la carne están siempre en conflicto, sino que también incluye una lista específica de obras de la carne, del fruto del Espíritu. Debemos escoger el Espíritu y no la carne. La voluntad del Espíritu Santo está en oposición constante a nuestros deseos pecaminosos. ¿Cuáles son nuestros malos deseos? Son perversos, son destructivos, fácil de encender, difícil de sofocar, son egocéntricos, son opresivos y posesivos, son decadentes, son pecaminosos y son mortíferos. Ahora, el fruto del Espíritu es bueno, es productivo, difícil de encenderse, fácil de sofocar, abnegado, liberador y educativo, edificante, santo y tiene vida en abundancia. Ya casi estoy terminando. La libertad a veces puede desencadenar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer a los deseos de la carne cuando nos sometemos de forma permanente a su poder y dominio, es decir, cuando estamos sometidos a su control y obediencia, quien nos impulsará a ir por el camino de Dios y a cumplir su perfecta voluntad. Ese va a ser el Espíritu Santo. Antes de nada, debemos tener en cuenta que todos los creyentes tienen la presencia del Espíritu Santo y que habita en ellos. Hoy yo te digo que la presencia del Espíritu Santo vive en ti. La presencia del Espíritu Santo siempre va a estar en ti. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso me lo deja saber en este versículo. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Amén. En Romanos 8, del 1 al 9 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque no lo era posible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto nos lo dice en este versículo, Romanos 8, del 1 al 9. Nos deja claro que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tenemos en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo.
Así que te quiere decir este versículo, que ya no nos pertenecemos a nosotras mismas, ya le pertenecemos a Dios porque nos compró a un alto precio, que fue derramar su sangre en aquella cruz. Allí en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre, Él tuvo que pagar un precio bien alto. Así que ya no nos pertenecemos. Hay un principio espiritual en estos versículos, es el andar o vivir controlados por el Espíritu, es decir, como una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero encontramos una oposición entre nuestro espíritu y nuestra carne. No hay nada, absolutamente nada en común entre el Espíritu de Dios y las tendencias, deseos y operaciones de la carne, salvo que ambas luchan a la vez, que cohabitan en nosotras, hasta que muramos y partamos a la presencia del Señor, o Él venga en gloria antes y seamos glorificados. El Espíritu de Dios no se preocupa por mejorar las tendencias naturales y carnales del hombre, sino que las tiene directamente muertas, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. O sea que ya para Él, ya todas esas obras de la carne están muertas. Te pregunto yo en esta noche, que con esto culmino, ¿cuál tú prefieres? ¿Vida de esclavitud a nuestros deseos o vida de libertad bajo el control de Dios? Tú decides en esta noche cuál vida tú prefieres vivir. O vivir en la esclavitud de tus deseos de la carne, o vivir en la libertad bajo el control de Dios. Recuerda que cuando te alimentas con la palabra y la pones por obra, hay esperanza para tu vida. Así se lo recordó Dios a su pueblo y hoy nos lo recuerda a nosotras en Deuteronomio 8, del 1 al 10. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. En esta noche yo te quiero dejar saber a ti, mujer fuerte y valiente, no nos pertenecemos, le pertenecemos a un Cristo, aquel que murió por nosotras. Llévate esto en esta noche, llévatelo a tu corazón, que Él murió por todos nuestros pecados, que para Él las obras de la carne están muertas, nosotras somos las que las revivimos. Tengamos cuidado de cómo nos alimentamos. Examina esta noche, examina tu alimento, no seas inapetente. ¿Qué es eso? Que no tengas falta de apetito de la palabra de Dios. Oremos y pidamos a Dios que traiga hambre de su palabra, porque ella convierte el alma. Esa palabra te da sabiduría, la palabra te da discernimiento, la palabra alegra el corazón y nos alumbra los ojos, nos abre nuestros ojos espirituales. En esta noche, mujer, te digo, aliméntate de la palabra de Dios para que todos estos frutos del Espíritu sean manifestados. Así que yo espero, ¿verdad? Yo le pido al Padre en esta noche que esta palabra haya sido de bendición como lo fue para mi vida. Llévate esta palabra, como siempre te digo, y que haga rema dentro de ti. Caminemos con los frutos del Espíritu. Yo sé que no es fácil, no es fácil, porque las obras de la carne siempre se quieren levantar, pero tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos redarguya, que cuando estemos mal digamos, espérate, no, por aquí yo no puedo ir, esto yo no lo puedo hacer. Y recordemos siempre a aquel que murió por ti y por mí. Eso es lo que yo siempre me llevo en mi corazón. Siempre me hace pensar y me hace analizar y autoanalizarme, y es la muerte de nuestro Jesucristo Jesús. Amén. Así que si necesitas oración, escríbeme ahí, ¿verdad? Escríbeme en el chat, me puedes escribir por inbox. Si necesitas oración, estaremos orando por ti. Me quiero despedir, ¿verdad? Con una oración. Espero que haya sido de bendición. Las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Así que me voy a despedir con esta oración pidiéndole al Padre, Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque así como has ministrado mi vida, yo sé que hay mujeres ahí que tú que estás ministrando su vida en estos momentos. Que esta palabra, mi Dios, haga rema en su corazón. Señor, que ellas puedan entender por qué fuiste
tú, Jesús, crucificado en aquella cruz, que fuiste crucificado por nuestros pecados, que ellas puedan entender que para ti las obras de la carne son muerte, que ellas puedan entender que los frutos del Espíritu, Padre amado, son los que dan vida, son los que nos hacen caminar, los que nos dan sabiduría, los que nos dan ese discernimiento, esa palabra. Señor, dale esa hambre de buscarle tu palabra, dale esa hambre de buscarle tu presencia, de buscar de ti, que tú eres nuestro refugio, Padre amado, que tú eres el único, Padre, que nos puedes levantar de la muerte, que tú eres el único que puedes transformar nuestras vidas, si así ellas lo desean, mi Dios. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes redarguir ese corazón para que ellas puedan buscar, Padre amado, de ese Dios, de ese Padre celestial, que es el que nos da la vida, Padre Santo. Yo te doy gracias por esta palabra, yo te doy gracias por cada mujer que está ahí. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolas a cada una de ellas, bendice su familia, mi Dios, bendice a aquellas que van a ver este video, este live más adelante, Padre Santo. Yo te doy gracias por cada jueves, mi Señor. Y te damos toda la gloria, Padre, te damos toda la honra solamente a ti, que eres el único que te la merece. Te bendecimos y te amamos, y eso en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús hemos orado. Así que las veo este próximo jueves a las 8 de la noche. No se pierdan, ya me puedo conectar por aquí, por Mujer Sé Fuerte y Valiente, así que corre la voz, comparte esta transmisión, ¿verdad? Comparte este video para que sea de bendición a otra persona. Así que las espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Las bendigo, las amo, y que Dios me las bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Bye, bye.